Hola, mi nombre es Melissa y esta es mi historia. Alejandro es mi esposo. Estábamos en el curso noveno de bachillerato. Él tocaba la guitarra, yo cantaba. Él me hacía como unas carticas en las que dibujaba a este muñequito que se llamaba Irving. Y escribía amigos por siempre, cosas así. Siempre fue un buen compañero, pero nunca pensé que iba a ser mi esposo. Sobre el año 2011-2012, yo dejé mi Messenger en ese entonces abierto y él me escribió. Me dijo: hola Meli, ¿cómo estás? Quería saludarte y adicional a eso preguntarte si tú estarías dispuesta a acompañarnos a Casuca a cantar para un evento de las madres. Y recuerdo que en esa ocasión que nos vimos fue curioso, siempre le voy a decir, y es que yo lo vi ingresando a su casa y yo lo vi totalmente diferente, lo vi totalmente cambiado, más maduro de alguna manera. Entonces cantamos una canción que es la canción por la que nos conocen en muchos lugares y es la canción de Madre, y mientras que él tocaba la guitarra, yo siempre le he dicho a él, yo sentí, lo podría decir así, hablándolo en ese momento, yo tuve un sentir particular, no puedo decir que fue un gusto, pero yo me sentí atraída por lo que vi en ese momento en él. Y ahí empezó nuestra historia. Tuvimos un noviazgo de 3 años y posterior a eso nos casamos de una manera muy especial, porque Dios fue muy fiel en bendecirnos, Dios fue muy fiel en rodearnos de personas hermosas. Nos casamos en un día lluvioso y eso tiene un símbolo muy especial para nosotros, la lluvia. Si a mí me lo preguntaran, creo que nunca soñé con casarme. Yo no puedo decir que ese era el sueño de mi vida, y tampoco nunca tenía muy arraigado el sentir materno. Aunque toda mi vida he trabajado con niños, nunca puedo decir que soñaba con ser una mamá. Y durante los primeros años nosotros, o mejor, antes de casarnos, nosotros tuvimos una conversación en la que nunca hablamos con las familias para preguntarles, o no fuimos como liderados o orientados frente a esa área sexual respecto a la protección y la planificación familiar. Entonces, antes de casarnos, yo le dije a Alejandro: ¿qué piensas sobre planificar? ¿Con qué vamos a planificar? Y él me dijo: pues informémonos. Y en ese entonces nos pusimos a la tarea y llegamos a la conclusión que no íbamos a planificar. Dijimos: no lo vamos a hacer. Si llega bebé el primer mes de casados, pues llegó y ya vamos a poner nuestra área sexual en las manos de Dios. Con mucho esfuerzo, después de 3 años de noviazgo, logramos mantenernos en ese pacto de castidad, de llegar vírgenes al matrimonio. Entonces dijimos: dentro de lo que cabe lo estamos haciendo bien, vamos a esperar en el tiempo de Dios. Sobre los 25 años, me preguntaba internamente por qué no había logrado quedar en embarazo, pero era algo que no exteriorizaba. Nunca hablaba con nadie, ni lo hablaba con mi esposo. Sobre el año 2018 tuve una caída emocional muy fuerte, era algo muy fuerte. Y Alejandro estuvo allí apoyándome. Muy pocas personas lo sabían, no suelo contar mis cosas. Yo llegué sobre el mes de septiembre de ese año 2018 como a una conclusión, y es: probablemente yo quiero tener hijos. De pronto algo de forma inconsciente me lleva a pensar que no puedo tener hijos, y pues de pronto puede ser una opción por la cual me sienta triste.
Y sobre el año 2019 empecé como todo un proceso de exámenes de la EPS. Fueron 2 años de exámenes médicos en los que pasé por todo tipo de procedimientos, todo tipo, muchas ecografías, exámenes de sangre, exámenes hormonales, el examen de la salpingografía. Ya cuando tenía una carpeta así de grande de 2 años de evaluaciones diagnósticas, me programaron una junta médica en la cual todos los médicos me dijeron: tú tienes un quiste muy pequeño en tu ovario derecho y probablemente quien tiene ese problema de infertilidad es tu esposo, porque tú estás 100% bien. Eres una mujer joven, eres una mujer fértil, eres una mujer funcional, así que invita a tu esposo para que se tome el examen, que es un examen muy básico, no se va a demorar nada. Cuando lo hablé con él, él me dijo: intentemos otra cosa, empecemos a cambiar los hábitos de la alimentación, miremos otras maneras y démonos un tiempo de espera. 1 año objetivamente en el cual estudies tu cuerpo, estudies tus procesos de ovulación, o sea, todo. Pero sobre ese tiempo yo empecé a tener unas molestias particulares y es que empecé a tener unos ciclos muy dolorosos. Y en esos ciclos dolorosos tenía unas particularidades y le decía a Alejandro: no sé qué pasa, yo nunca había sufrido de cólicos, pero ahora tengo unos cólicos muy intensos que me debilitan, me dan dolores de cabeza, me dan mareos, me siento muy débil, me da mucho sueño. No hicimos nada diferente, oramos mucho, fuimos muy disciplinados en estar pendientes de mis tiempos de ovulación, en ser muy propositivos en nuestros tiempos de hogar para poder cumplir nuestro objetivo de embarazo. Pasados 2 años no lo logramos. Y empecé a pensar en buscar una ayuda más especializada en el área de fertilidad, ¿sí? Un área a la cual pues la EPS no tenía alcance. Y tuvimos un tiempo de muchas fricciones a nivel matrimonial, porque yo le decía a Alejandro: yo quiero que nosotros empecemos a hacer algo diferente, siento que ya hemos hecho muchas cosas, pero siento que no, ninguna cosa ha tenido resultado. Y hubo un momento en el que Alejandro me dijo: yo estoy dispuesto a pagar el precio por no tener hijos. Estoy dispuesto a vivir mi vida sin hijos si Dios así lo quiere. Y eso para mí fue muy duro porque sentí que en algo que era tan relevante dentro de la familia no habíamos logrado unificarnos. Yo me enojé, yo lloré, le discutí durante mucho tiempo, tuvimos fuertes peleas por el tema y fue un tiempo de orar profundamente, de batallar mucho con el prejuicio social, porque pues ya teníamos 8 años de casados y la gente es muy imprudente. Las personas empiezan a decir: ¿para cuándo? ¿Y para cuándo? Y las personas que son más imprudentes todavía hacen unos comentarios que son fuertes respecto a eso. Y siempre nuestra respuesta fue: en el tiempo del Señor será, en el tiempo del Señor será. Pero sí, las personas empiezan a inferir que hay algo. Sí, ya cuando una pareja después de 8 o 10 años no logra tener hijos, ya la gente empieza a decir: ay, algo pasa, probablemente no pueden tener hijos. Y luchar con esa carga social, sentí que en su momento me generaba carga. Y durante ese tiempo lo único que le oraba al Señor era: Señor, independientemente de lo que la gente pueda decir o opinar, yo quiero unificarme con Alejandro y yo te ruego, Padre, yo te ruego con todo mi corazón que tú inquietes a Alejandro. Si este es el camino, si buscar otros métodos es el camino, que tú pongas esa inquietud en Alejandro. Y una tarde normal llegué del trabajo y yo le dije: fíjate que una persona cercana a nosotros hizo un tratamiento así y fue un tratamiento efectivo. Y por primera vez en la vida él me dijo: bueno, pues intentémoslo. Y eso para mí fue
el todo, o sea, no dejé ni que pasara una semana. Pedimos una primera cita en el primer lugar que visitamos, y cuando llegamos a ese lugar, la persona fue muy cortante. Era una valoración financieramente muy costosa, ¿sí? Muy costosa. Y pensábamos que iba a ser de mayor tiempo, que nos iban a explicar mejor las cosas, pero esta persona se quedó mirándome y me dijo: bueno, aquí hay varias cosas, que tú ya estás cercana a los 30, tu capacidad ovárica ha disminuido mucho y tu capacidad ovárica es como de una mujer de 50 años. Adicional a eso, tú tienes una endometriosis. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché esa palabra. Me dijo: tienes una endometriosis tipo 4, una endometriosis avanzada que está en muchas partes. No alcanzo a mirar qué cantidad de las partes de tu cuerpo tienen endometriosis, pero hay unos focos muy específicos que de manera natural no te van a permitir tener hijos nunca. Tú tienes que hacerte un procedimiento in vitro. Y fue como la primera vez que de frente me dijeron lo que estaba viviendo. Ella me dijo: la posibilidad de que tú tengas hijos dentro de un 100%, aproximadamente es de un 20%. Si tú dejas avanzar esto, con el tiempo esto puede llegar a empeorar al punto que tengan que extraer tu matriz. Y fue muy confrontante para mí. La sesión se acabó, eso fue cuestión como de 20 minutos. Salimos totalmente callados con Alejandro. No sabíamos qué hacer. Nos dieron una cotización elevada del tratamiento. Fue fuerte. Recuerdo que no lloré ni nada. Yo salí y yo dije: eso fijo es que como nos vieron jóvenes, quizá ella quiso captarnos rápido porque esos tratamientos tan costosos, ella quiso captarnos rápido. Yo no me voy a quedar con ese concepto. Entonces dejamos que pasaran como unos 4 o 5 meses y fuimos a un segundo lugar a recibir una segunda opinión. Nos atendieron súper bien, lo mismo, una valoración fuera de nuestro presupuesto, pero sabíamos que lo hacíamos buscando respuestas. Entonces esta persona nos atendió muy lindo, fue muy cálido, fue el mejor lugar donde nos atendieron. Y ella me dijo: ¿a ti te han hablado de endometriosis? Y yo le dije: sí, alguna vez me hablaron de endometriosis. Me dijo: pues yo quiero hacerte saber que tú tienes una endometriosis supremamente avanzada. Me dijo: supremamente avanzada, tu capacidad ovárica es mínima, es una capacidad ovárica de un adulto mayor. Y es importante que tú inicies un procedimiento in vitro. Y cuando ella me dijo eso, fue como confirmarme el diagnóstico y fue fuerte. Ella me dijo: si tú tienes dudas de lo que yo te estoy diciendo, yo te motivo para que tú te hagas un mapeo de endometriosis. Nunca había escuchado nada de eso. Le dije: bueno, está bien. Me dieron una cotización por un valor doble a la cotización anterior. Y con Alejandro salimos anonadados y dijimos: no podemos costear esto. O sea, por mucho que queramos, por mucho que deseemos, no vamos a lograr costear esto. Cuando salimos, me puse a averiguar el valor de este examen y dije: no, me lo voy a mandar a hacer. Alejito me acompañó, estuvo muy pendiente como en ese lapso, porque durante los 2 años anteriores no había sido como muy consciente de la situación y normalmente viví esos procesos sola. Y ese examen fue durísimo para mí, pero en ese examen la persona que me atendió fue muy amorosa. Me dijo: yo no te tengo buenas noticias. Me dijo: tu endometriosis te ha copado totalmente. Tienes endometriosis en los ovarios, en la matriz, en las trompas, en el recto. La endometriosis puede llegar a subir a la parte, puede llegar a ascender a tus intestinos y en el peor de los casos hasta el corazón. Me dijo: tu endometriosis se tiene que tratar ya. Tú tienes que hacerte una laparoscopia, pero al punto en el que ha avanzado tu endometriosis, eso sería como quitarle mantequilla a un pan. Quiere decir que tú puedes perder tu matriz. Y fue durísimo para mí. Esa vez sí lloré. Salí, le dije a Alejandro: no
no hay nada por hacer, tengo que hacerme esa laparoscopia. Y pasé por un año muy doloroso porque tuve muchas dudas ese año. Le decía al Señor, para mí es mucho más fácil que me digas si sí o no voy a tener hijos, pero este proceso de espera es doloroso, es una lucha constante con el tiempo. Entonces ese año en el que tuve la orden para hacerme la laparoscopia, yo le dije al Señor, yo tengo miedo porque yo no quiero perder mi matriz, con hijos o sin hijos, yo no quiero perder mi matriz. Empecé a desarrollar mucho amor por mi cuerpo como mujer, a valorar mucho mi cuerpo como mujer. Empecé a tener una dieta desinflamatoria. A mí que me encantan los postres, me encanta el dulce, empecé a disminuirlo, ya más que con la motivación de tener hijos. Empecé a pensar en mi salud, en decirle al Señor que quería mucha vida para servirle, mucha vida para disfrutar de mi esposo. Y durante ese año yo le dije al Señor que aunque yo nunca soñé con ser mamá, yo ese tiempo tuve una búsqueda activa porque al ver que pude tener un hogar funcional, yo decía, yo quiero tener un hijo con mi esposo, yo quiero tener hijos con mi esposo, no idealizando la maternidad, pero sí pensaba en quiero tener hijos que amen a Dios, que sirvan al Señor, hijos con los que podamos trascender en el legado de lo que hacemos dentro de nuestro servicio a Dios. Y ese año yo le dije al Señor, Señor, yo oro porque nos ayudes a encontrar un lugar en donde podamos pagar el tratamiento y no me voy a hacer la laparoscopia porque nunca tuve tranquilidad para hacerlo, tenía mucho temor. Y esta persona que era cercana a nosotros, que se hizo el tratamiento, nos recomendó el lugar donde le hicieron el tratamiento y sacamos una cita con Alejito y nos atendieron muy bien, o sea, la información muy básica, me volvieron a confirmar el tema de la endometriosis, ya sabía lo que estaba enfrentando, ya sabía cuál era mi gigante. Y la pregunta puntual que le hicimos al médico es, ¿usted ha visto casos como los míos con esta endometriosis tan avanzada? Y él nos dijo, sí los he visto, no con el mejor pronóstico, con una posibilidad muy mínima de lograr un embarazo efectivo, pero sí los he visto. Y nos dieron una cotización que dentro de nuestro presupuesto pues no era tan elevada, sin embargo no contábamos con ese dinero. Y recuerdo haberle dicho a Alejandro, yo quiero que empecemos a hablarle a la familia de esto que estamos viviendo. Yo necesito oración y necesito que seamos cubiertos en oración para que el Señor nos fortalezca. Y también le oré muy puntualmente al Señor, le dije al Señor, vamos a tomar los ahorros que tenemos y vamos a solicitar un crédito. Y si nos llega a faltar dinero, lloro porque si esto va a ser tuyo, si tú vas a estar con nosotros, si tú nos vas a apoyar en esto, que nos llegue a algún lugar el dinero que nos hace falta. Nos hacían falta puntualmente 18 millones de pesos y nos lo sembraron. En una conversación familiar, uno de nuestros familiares nos dijo, yo les siembro esos 18 millones de pesos y para mí fue un sí. Yo inicié mi proceso súper motivada, yo dije, Dios, primero tú, pero era algo diferente, era una ilusión diferente para mí. Cuando a uno le hablan de procedimientos in vitro, uno ingresa con los ojos cerrados, uno no sabe qué es eso.
Grosso modo, pasé por un proceso de estimulación hormonal durante 8 meses, muy invasiva, con estados emocionales muy fluctuantes, pero mi mirada puesta en que iba a obtener lo que quería. O sea, yo creía y dije, en el nombre del Señor, todo va a salir bien. Allá ocasionalmente hablaba con personas que me decían, no, mira, este es mi tercer in vitro. En uno de esos casos me he hecho 9 procedimientos in vitro. Yo decía, Dios mío, no, yo no quiero tener la capacidad para hacerme ese número de procedimientos, más que es un procedimiento invasivo hormonalmente, es difícil. Y llegó el día en el que nos hicieron nuestra transferencia embrionaria. Yo sé que cuando ustedes escuchan esto no saben mucho al respecto. No quiero hablar a detalle de todo, sino que quiero enfocarme en el milagro, en la forma en la que Dios nos estuvo moldeando a lo largo del proceso. Llegó el día que nos llenó de mucha ilusión y fue el día de nuestra transferencia embrionaria, de nuestro primer bebito. Y fue maravilloso, fue lindo. Yo me vine para la casa y yo le decía, Señor, es muy difícil para mí no maternar sabiendo que dentro de mí hay un embrión. El embarazo fue súper saludable, fue maravilloso. No tuve nada de sintomatología en las primeras ecografías. El médico nos dijo, todo está bien, pero no canten victoria hasta el tercer mes. Obtener una beta positiva para nosotros fue, increíble. Yo le decía, Señor, tantos años tomándome pruebas de embarazo, porque fueron cientos y cientos pruebas de embarazo en el baño, en soledad, llorando, preguntándome qué pasa, qué está mal conmigo, y ahora una prueba positiva que de hecho me tomaron la de sangre, fue positiva, pero yo quería tener la prueba casera positiva y me la hice, ver 2 rayitas en mi mente, eso fue increíble. Y habíamos programado un viaje de aniversario con Alejandro, pero yo le oré al Señor así. Yo le dije al Señor, Señor, yo te ruego que antes de ir a ese viaje tú me des la posibilidad de tomarme una ecografía para saber que mi bebito está bien. Y cuando entré a la ecografía, tan pronto se proyectó la imagen, yo supe que algo estaba mal, porque la bolsita estaba grande, pero mi embrión estaba pequeño. Y la chica que me estaba atendiendo me dijo, lo lamento mucho, mamá, tú tienes un aborto retenido. Y para mí eso fue como un baldado de agua fría. Y recuerdo que entré al baño y no lograba como aterrizar esa noticia, no. Yo decía, no puede ser cierto, no lo logré aterrizar. Cuando yo salí de ese cubículo, de ese lugar, Alejandro estaba afuera. Yo solo le dije, no, amor, no. Entonces él me abrazó, lloramos, pero yo dije, yo no me puedo derribar así, porque es que la fe tiene que ir por encima de esto. Me vine caminando desde la EPS a la casa, que es relativamente cerca, pero mientras caminaba yo le decía, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú no nos trajiste hasta acá para volver atrás. Yo creo que si tú nos permitiste este embarazo es porque todo va a estar bien. Sin embargo, yo no lloraba, porque en mi mente yo decía, llorar es perder la fe. A mí me dieron una orden de legrado y yo le dije a Alejandro, yo no me voy a hacer ningún legrado, nos vamos para el lugar en donde nos hicieron el tratamiento y que allá me ratifiquen y me den la noticia de que definitivamente yo perdí a mi bebé, yo no me voy a hacer nada más. Mientras que íbamos de trayecto al Transmilenio, yo empecé a recordar las promesas que el Señor me había dado sobre ese bebé. Y empecé a recitar la palabra. Yo le decía, Señor, solo di la palabra, solo lanza esa palabra de sanidad. Solo, Señor, danos la oportunidad, te lo pido, danos la oportunidad. Y que esto solo sea una muestra de las cosas maravillosas que tú haces, Señor. Yo llegué al lugar y cuando ingresamos, pues me hicieron otra vez la ecografía. Bueno, la médico, que es mano derecha de nuestro médico tratante, me dijo, lo lamento, el embrión no avanzó. Estábamos sobre los 3 meses y ahí sí lloré.
Ay, sí lloré. Me dijo, necesitamos hacerte un procedimiento con pastillas, porque si se te hace un legrado, tú puedes perder la matriz y tenemos que preservar al máximo toda estructura es valiosa. Entonces me insertaron esas pastillas y de venir al Transmilenio yo empecé a sentir dolores muy fuertes. Ella me dijo, vas a tener dolores fuertes y un sangrado medianamente abundante. Y sobre las 8 de la noche, yo creo que esa ha sido la noche más difícil de nuestras vidas porque experimenté físicamente un dolor muy fuerte y pensaba cómo estos dolores son naturales si tú vas a tener a tu hijo, pero es que yo lo estoy perdiendo. Y fue una noche difícil y esa noche solo alabábamos al Señor. Cuando ingresé al baño, Alejandro me dijo, no mires, por favor, trata de no mirar nada, sino simplemente trata de higienizarte. Pero la hemorragia era súper fuerte. Y le dije, no, yo no puedo, Alejandro, yo no puedo, sangrado era abundante. Él corrió hasta la casa de sus papás y mi hermanito Gustavo, que por su proceso usa pañales, nos regaló unos pañales. Él se vino para la casa y fue una noche muy difícil. Y en esa noche el Señor nos recordaba que hacía unos 10 días antes de ese episodio habíamos grabado una canción que se llamaba Vallenato Celestial y el Señor nos dio un versículo, lema. Llevas mi vida a ese lugar donde juntos bailemos por la eternidad. Llevas mi vida a ese lugar. Y en Jeremías 31:8 el Señor nos hablaba de que volveríamos con nuestros hijos en brazos, volverían las mujeres embarazadas. Y para mí fue en el momento en el que lo leímos, fue como un versículo que nos hablaba del presente. Yo decía, sí, el Señor está conmigo en mi embarazo, pero jamás lo pensé a futuro. Le decía al Señor, dame entendimiento, dame más sabiduría para entender las cosas que me hablas. Y me hicieron un seguimiento médico y la doctora me decía, yo lamento el dolor que has vivido, físicamente no es tan natural lo que tú has experimentado. Lo que pasa es que a medida que va saliendo lo que tiene que salir de tu cuerpo, va rompiendo tejido y es tejido que la endometriosis ha hecho dentro de ti. Entonces el dolor es muy intenso y pasados 8 días en el control que se me hizo me dijo, tengo que volverte a hacer el mismo procedimiento porque no has expulsado la totalidad. Fueron 15 días de mucho dolor físico, 15 días en los que el Señor nos fortaleció mucho en la relación con Alejandro, porque esos días tuvo que ayudar a bañarme, tuvo que ayudar a vestirme, a levantarme de la cama. Fue un tiempo físicamente muy fuerte, pero pasados esos 15 días viví el duelo emocional y dentro de ese duelo emocional yo le decía al Señor, yo quiero que hagas de mí una mujer más fuerte, porque nosotros, bueno, yo vengo de una familia muy melancólica, como que viven mucho el dolor, como que se agarran y se aferran al dolor y el dolor les cubre, y yo tenía esa tendencia a sumergirme en el dolor. Y hubo una tarde en la que Alejandro me dijo, bueno, cuéntame cómo estás, qué piensas. Y yo creo que ese día hubo como una libertad en mí porque yo lloré mucho y entendí lo que es el duelo gestacional. Entendí que es un duelo doloroso, la pérdida de un hijo es dolorosa.
Yo le decía a Alejandro, yo extraño a mi bebé, o sea, es raro, yo no lo tuve en brazos, pero yo lo extraño, es algo fuerte mentalmente, es muy abrupto que estés embarazado y en menos de un segundo te cambia la vida porque tu bebé ya no está. Yo le decía, mi bebé se fue y no me despedí. Y siento que ese día el Señor me liberó como de ese dolor emocional. Y empecé a estudiar todo en torno al duelo gestacional, que en nuestra cultura hay tanta ignorancia respecto a eso, porque las personas te dicen, ay, eso un poco vuelves a quedar embarazada. No, es que un hijo no reemplaza a otro hijo. Nunca. Y mentalmente vives unos procesos, hormonalmente vives como un tiempo de posparto, porque emocionalmente estás muy desgastada todo el proceso. Y durante ese tiempo, hubo un tiempo lindo en el que el Señor literalmente me cerró las puertas laborales y pude estar aquí en casa y decirle al Señor, Señor, este duelo yo lo voy a vivir contigo. Y dentro de lo que yo le pedí a Dios es que Él me permitiera tener la convicción si yo había perdido un niño o una niña. Y Dios me dio la convicción de que yo había perdido un niño. Y agradecí al Señor por ese niño. Le dije al Señor, gracias por esos 3 meses. Gracias porque le diste vida a mi vientre, a una matriz seca, a un endometrio totalmente desfigurado. Tú le diste vida y te doy gracias porque mi bebé cumplió su propósito en esos 3 meses. Y fue lindo. Fue un proceso de duelo lindo, fue un proceso de duelo tomada de la mano del Señor y maduré mucho respecto a eso. Entendí y sentí mucha compasión por muchas mujeres a mi alrededor que tuvieron pérdidas y quizá nunca lo hablaron porque socialmente te dicen, ay, eso revélalo hasta los 3 meses, porque si lo llegas a perder con eso nadie se entera. Y es como un duelo muy castigado, es un duelo que se vive mucho en soledad y aprendí muchas cosas de esto. Posterior a eso vinieron meses de muchos retos, porque mi matriz después de la pérdida quedó en mal estado, quedó débil, quedó con pólipos, tuve que pasar por procesos de cirugías, diferentes cirugías para que me pudieran limpiar en una mínima medida la matriz. Tuve que pasar por otros procesos hormonales, tuve que pasar por un tiempo de medicación muy largo en el que se detuvieron mis ciclos durante 6 meses. Fue un proceso muy abrupto, pero estaba dispuesta a seguir avanzando. Y creía que tenía la fortaleza para asumirlo. Sin embargo, sobre el 7º mes sentí que empecé como a decaer anímicamente porque todas estas cargas hormonales a uno mentalmente le juegan malas pasadas. Y el Señor me dio la oportunidad de trabajar desde casa, pero yo sentía un cansancio emocional. Y cada vez que íbamos a las citas, el médico me decía la probabilidad de volver a transferir es muy mínima, es casi nula. Íbamos a controles cada 15, 20 días y el médico nos decía, no, tu matriz no está en buen estado, el endometrio no está en buen estado, debes someterte a otra cirugía, salió otro pólipo, la medicación no ha logrado contener la endometriosis sigue avanzando. Él nos dijo en una de las últimas sesiones por ese entonces, nos dijo, tú tienes un endometrioma gigante. Es un endometrioma que es más grande que el tamaño de tu matriz. Probablemente ese endometrioma fue el que sacó el feto la vez pasada. Y para mí eso fue como, Dios mío, ¿cómo hacemos? Él me decía, si yo saco el endometrioma, lo saco completo con matriz. No hay forma, tu situación ahorita es crítica, Melissa.
porque no hay manera en que se te controle la endometriosis, no hay manera. Ya llevamos 7 meses intentándolo, cuando hay procesos in vitro que duran 1 mes, 2 meses y ya quedan embarazadas y se acabó. Contigo ya llevamos un proceso de aproximadamente 1 año y medio. Lograste un embarazo, lo perdiste, tu matriz está en mal estado. Siento que debes llevar esto con mayor calma. Y cuando empecé a recibir constantemente esas respuestas, yo volví a las muchas promesas que el Señor me hacía en la palabra. Y yo le decía al Señor, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es? Porque siento que lo hemos hecho todo como nos lo has indicado, ¿cómo es? Y el Señor me fortalecía. En el libro de Lucas, el Señor nos hablaba de un niño refiriéndose a Juan el Bautista, que decía que será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Esa palabra el Señor me la dio en febrero del 2025. Y el Señor me daba palabra el 12 de febrero del 2022. En el libro de Lucas dice la palabra: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Yo recordaba todo el tiempo estas palabras que el Señor me decía. La oración de María, que es el Magnificat, que de ahí viene el nombre de Mayalen, porque Mayalen en su etimología natural es torre fuerte, pero en su traducción más reciente es magnífica. Y cuando el Señor me llevó a estudiar el Magnífica en el canto de María, yo decía, es magnífica, es Mayalen el nombre que el Señor quiere que le dé a una niña, si me da una niña, y es Lucas el nombre que Él quiere para un niño, si me da un niño, porque todas estas palabras están dentro del libro de Lucas. Y yo decía, bueno, tengo los nombres, tengo las promesas, pero ¿qué más hacer? Ese 7º mes después de la pérdida de mi primer bebé, yo le oré al Señor así. Dije, Señor, vamos a ir a la última cita. Y si el doctor me da un no, yo voy a hacer una pausa. Si el Señor me da un no, yo voy a entender. Si el doctor me da un no, yo voy a entender que ya nosotros debemos pausar porque ya estoy agotada. Pero Alejandro venía haciendo una oración diferente. Y me dijo, bueno, si el endometrioma es muy grande y no permite el crecimiento del bebé, pues entonces intentemos transferir 2 bebés para que crezcan más rápido y que logren como derribar o tumbar el tamaño del endometrioma. Cuando fuimos a esa última cita, yo sabía que íbamos a tomar una decisión, o avanzar o definitivamente cortar ya con eso y buscar primeramente al Señor y seguir sirviéndole, porque siempre he dicho, Señor, con hijos o sin hijos, porque tú sabes que los hijos que vayamos a criar van a ser para ti, trataremos de formarlos para ti, igual con hijos o sin hijos, te amaremos, te seguiremos, te serviremos. Y cuando ingresamos a la cita, el doctor estaba con un auxiliar diferente, que era un hombre, no era la médico que normalmente estaba con él. Y él se quedó mirándome y me dijo, pasa algo curioso. Lo curioso es que el endometrio hoy está perfecto. Me dijo, es que estás para transferir ya. Y fue impresionante eso para mí, porque veníamos de puros no, o sea, al punto que él nos decía, ya no hay nada por hacer, ya es importante que pauses, que estés tranquila, o sea, que ya entiendas que hay procesos que no se dan. Pero ese fue un sí, y él volvía y miraba el resultado de la ecografía y decía, es que está perfecto ese endometrio, es que está para transferir ya, es que quisiera hacerlo ya. Y nos dio como la medicación para preparar el endometrio y dijo, ustedes están preparados para el lunes. Y esos días corrimos porque no contábamos con la totalidad del dinero, o sea, no pensábamos que fuera así de pronto, pero el Señor nos permitió conseguir el dinero así, organizarnos, y otra vez como que me volví a ilusionar y le daba gracias al Señor. Le dije, Señor, yo te dije a ti que si me daban luz verde, perfecto, pero que si no, pues lo mejor era pausar, así que yo sigo.
Ese día hicimos todo diferente. Ese día Alejandro normalmente oraba por ellos y ellos eran como, ay, pues ese día el médico tratante no estaba, nos atendió otro médico y dijimos, nuestra mirada está puesta en el Señor, esta vez lo vamos a hacer diferente. Alejandro oró por el médico, por las enfermeras, por las bacterias, por todos los que estaban ahí. No grabamos, solo alabábamos al Señor. Y el médico de base nos dijo inicialmente, no sé, tu matriz no estuvo en la capacidad de sostener un bebé. Si ustedes transfieren 2, ustedes son adultos, ustedes saben las consecuencias de eso. Hay personas que se transfieren 3, 4 embriones y ninguno encaja, ninguno se implanta, porque pues esto no depende del número de embriones, sino de la capacidad de la matriz de dar vida. Y ellos siempre son muy claros. Nosotros hacemos la técnica, pero pues la vida es un milagro. Ellos en medio de su incredulidad siempre dicen eso. La vida es un milagro. Y Alejandro dijo, vamos a transferir 2, doctor, vamos a transferir 2. Y así fue, nos fuimos con toda. El día de la transferencia fue magnífico. Los primeros días como con esa incertidumbre de ¿será que sí? Yo le oraba al Señor, Señor, por favor, que se me implanten los 2 bebés, te lo pido, que todo salga bien. Y pasados 15 días, fue increíble, el doctor nos llamó y nos dijo, les tengo buenas noticias, es una beta positiva y ese número está altísimo, probablemente son 2. ¡Wow! Ese día lloramos, me arrodillé, yo le decía al Señor, solo tú lo puedes hacer, solo tú, Señor, solo tú. Ese día llegó Alejandro, dimos gloria al Señor y pasó el tiempo, pasaron los 2 meses y medio y ellos siempre le dicen, bueno, toca esperar, no puede cantar victoria, usted tiene que esperar porque sabe que en algún momento la matriz los puede expulsar, el endometrioma los puede expulsar, la matriz como está tan débil puede tener algún desprendimiento. Nos soltaron de allá, pasamos a la EPS y he transitado en todo este tiempo un camino de fe todos los días en los que le oro al Señor y ya pasé de tener la oración de ruego porque era Señor te lo pido, guarda mis bebés, guarda mis bebés, guarda mis bebés. Y pasé a creer que es Dios quien sostiene mi matriz y empecé a darle gracias a Dios. Gracias porque tú todos los días sostienes mi matriz. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Gracias porque esto no depende de mí, porque este ha sido un embarazo súper tranquilo. Y empecé a decirle al Señor, cada semana va a ser una victoria, cada semana, y así ha sido este camino. Entonces me decían pasar los 3 meses, después me decían pasar el 4.º mes, el 5.º mes. Cuando fuimos a la ecografía morfológica, todo fue un milagro porque el médico decía todo está bien, todo está muy bien. Me habían dicho inicialmente que tenía placenta previa. Ese día de la ecografía morfológica el médico me dijo, todo está bien, tus bebés vienen perfectos, tu matriz está súper subida, no hay riesgo de desprendimiento, todo está bien. Y ese día lloraba. Cuando salí a la sala, las otras mamitas que habían salido de su examen estaban esperando que les pasaran el examen impreso, como si nada, ellos como si una evaluación, pero para nosotros que todo estuviera bien es un milagro, todo lo que el Señor hace. Y este ha sido un camino de todos los días, andar en fe de todos los días, creer en el Dios que da vida, que es el que ha soplado vida en una matriz seca, que era seca, porque ahora es una matriz llena de vida. Y todos los días vivo sobre promesas cumplidas, estoy caminando sobre promesas cumplidas y no me lo creo.
todas las mañanas me levanto y me toco el vientre y digo, es que sí está pasando, es que sí es verdad, sí es verdad. El Señor ha sido fiel, el Señor ha cumplido. Y cuando fue la revelación del sexo de los niños, fue muy lindo porque le orábamos al Señor, Señor, tú nos darás lo que tú necesites. Si vas a darnos 2 varones, está bien. Si nos vas a dar 2 niñas, está bien. Si nos das niño y niña, está bien. Todo está perfecto. Y ver que es niño y niña y que el Señor ya nos había dado los nombres de niño y niña, también fue algo que nos confrontó mucho. Y creo que he hablado un montón. Y así como me ven llorar, he llorado durante estas 27 semanas. He llorado todos los días porque Dios ha sido muy lindo en responder. Yo le oré a Dios porque los pudiera sentir, los sentí. Le oré a Dios porque la niña incrementara su peso, porque estaba un poquito bajita de peso a comparación del niño. La niña subió de peso y todos los días el Señor ha sido muy lindo en contestarnos. Y algo con lo que quiero cerrar, que el Señor me recordaba en estos días, es que desde mi profesión, desde lo que hago en mi trabajo, he celebrado muchos baby showers. Y recuerdo que en los últimos trabajos que tuve, el último baby shower que celebré, yo bajé a la oficina de ese lugar de trabajo y yo le dije al Señor, ¿cuándo va a ser mi baby shower? Porque he celebrado muchos, pero ¿cuándo va a llegar el día en el que yo pueda celebrar un baby shower de mis hijos? Y hoy es el día y lo estamos celebrando con ustedes y no queríamos dejar pasar esta fecha para invitarlos a todos ustedes que son tan importantes para nosotros. Y esto, el día de hoy, da respuesta a un versículo que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 58, que dice: todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido misericordioso con Melissa y con Alejandro. Y ustedes son esos vecinos, ustedes son esos parientes, ustedes son esos amigos que hoy se alegran con nosotros. Los amamos.